que afecta a la población, que ha provocado que el usuario de automóviles tenga que pagar el doble de vehículos, que gracias a una gestión de líder se logró la reducción al 50%. Sin embargo, a todas luces queda claro que el daño que ha acontecido en el Congreso ha sido debido a esas componendas que han realizado los partidos aliados al gobierno y que de alguna manera han logrado pasar en el Congreso estos proyectos de ley que únicamente han abierto el espacio para dañar a la población. La interpelación, ¿qué suma? Independientemente de que usted dice que sus diputados tienen independencia, pero habrán reuniones como secretario general del partido donde se tomarán políticas en comunes de cómo enfrentar diversos temas dentro de ese espacio de discusión. ¿De qué sirve una interpelación? Porque acá han estado algunos diputados diciendo que habían preguntas sin mayor sentido, que no aportaban absolutamente nada al debate. Para explicarle a la gente, ¿para qué la interpelación? ¿Por qué dura tanto tiempo? ¿O por qué? ¿Cuál es el sentido real? Y muchas gracias por la oportunidad. Lo que acontece es que muchos de los diputados no conocen el proceso de fiscalización. Hay una teoría que establece la teoría de poderes, la teoría de Montesquieu, el peso y contrapeso, y la fiscalización para evitar el abuso del gobernante de turno. En este caso, creo que la fiscalización a través de la interpelación ha dado fruto. Se ha visto un ministro corrupto, se ha visto un sinfín de compras de forma ilegal y ha evitado algo muy importante. Si no fuese por el esfuerzo grande que ha realizado Líder, hoy no habrían 20.000 millones de créditos, sino habrían tal vez 60.000 millones de deuda. Ha logrado detener de alguna manera el endeudamiento y eso quiero ser enfático. Nosotros como partido político vamos a apoyar todo lo que vaya en beneficio del pueblo, pero nunca apoyaremos deuda, nunca apoyaremos que se endeude más a la nación y eso es lo que también está evitando esta interpelación. Hoy en día cada niño que nace con 3.000 quetzales de deuda bajo el brazo, gracias al actual gobierno y al anterior gobierno. Déjeme contarle que en los últimos 6 años se ha endeudado al país más del 56% de la deuda total del Estado, que hoy asciende a más de 100.000 millones de quetzales. Hoy a través de la fiscalización se ha logrado poner la verdad en las páginas de Prensa Libre, por ejemplo, hablar de la portuaria, hablar de los contratos corruptos, hablar de un sinfín de cosas, es gracias al trabajo de fiscalización y la interpelación es una de las figuras más importantes en ese tema. Sigamos repasando lo que dice Prensa Libre en este resumen del año 2013. Esto tiene que ver con otro tema importante, la desnutrición, una causa bastante grave y severa en nuestro país. Veámoslo por favor, inmediatamente aparece ahí en pantalla. 106 fallecidos, desnutrición afectaba a 15.000, la falta de coordinación entre componentes del pacto Hambre Cero dificulta la inversión. Usted está recorriendo el país y sabe y conoce la realidad de lo que está pasando con este tema tan complejo. ¿Qué reflexión le merece un tema como este? Es indudable el tema de la desnutrición. Nos hemos colocado en uno de los países con los índices más elevados en el tema de desnutrición. Estamos hablando en la posición 140 a nivel nacional en el tema de nutrición. Ha aumentado enormemente la falta de nutrición infantil y eso es producto también de la pobreza, esa pobreza que según los índices generales ha aumentado más del 24.5% en este año. El Banco Mundial señala que en el país fue capaz de reducir la pobreza en un 56% entre el 2000 y 2006. No obstante, hubo un repunte y en el actual gobierno ha comenzado a aumentar la pobreza en casi un 15% más. La falta de políticas estratégicas para sostener o para poder apoyar la nutrición infantil se ha evidenciado producto de no tener un plan estratégico que vaya directamente definido a evitar la desnutrición infantil. ¿Qué piensa del plan Hambre Cero? Bueno, yo creo que tal cual lo dice, se quedó en cero. Solo fue un anuncio de campaña, fue un anuncio político. Sin embargo, cuando lo vemos en la población, cuando yo recorro las calles y veo a esos lindos niños que están sufriendo, que no tienen un pan que llevarse a la boca, cuando veo a las madres cargando a sus bebés y me dicen, doctor, ayúdenos, no tenemos para comprar ni siquiera una libra de frijol, estamos en la calle, estamos en la desgracia. Este gobierno nos ha dejado sin la oportunidad de tener acceso a los alimentos básicos. Ahí podemos palpar lo que la población siente. Hay un sufrimiento en la cara de nuestra gente y ese sufrimiento se ve más en el rostro de la mujer, en la mujer que de alguna manera se compromete con su familia y hace todo un esfuerzo por llevar y crear la comida de todos los días.
Pero nos vamos más allá de las fronteras con este tema que preocupa muchísimo. Hoy era nota justamente de varios matutinos y también lo publica en este anuario Prensa Libre y tiene que ver con los deportados, una situación compleja para el país. Veamos la siguiente imagen, por supuesto, que aparece hoy también en este resumen. El 2013 en cifras, 47.719 deportados sin reforma ni TPS. En el caso de que usted pueda llegar en algún momento a ocupar un cargo a nivel del Ejecutivo, ¿qué haría por los justamente migrantes, por esta gran cantidad de personas, por una reforma migratoria prometida, anunciada y que nunca logra definirse? Bueno, yo creo que es importante el lobby, el consenso y la búsqueda también de influir ante las autoridades del hermano y amigo país de Estados Unidos de Norteamérica. Este año hemos tenido más de 47.000 deportados que vienen a sumarse a ese gran número de desempleados, ese gran número de gente que busca una oportunidad. Yo creo que primero tenemos que pensar en Guatemala. Esto es de dos vías. No únicamente es responsable Estados Unidos de Norteamérica, pero también Guatemala. Si no generamos empleo, si no generamos oportunidad, si no le damos la oportunidad a la población de tener un empleo digno, no podemos exigir que otro país mantenga a nuestros habitantes. Sin embargo, en ese afán de buscar un apoyo a nuestros amigos migrantes, hemos nombrado a Marcos Jax como nuestro representante y será el primer candidato en los listados a nivel nacional de un partido político que representa a la comunidad migrante en Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a seguir presionando, vamos a seguir buscando ese diálogo con el senador Gutiérrez, vamos a tratar de llevar esa idea, esa aspiración de los guatemaltecos de buscar ese acuerdo, si no se puede el TPS, ir en búsqueda de la realización, de la materialización de la reforma migratoria que indudablemente va a beneficiar a nuestros conciudadanos en Estados Unidos de Norteamérica, recordando que son una fuerza viva que de alguna manera representan el segundo ingreso más importante en el tema de divisas a través de las remesas. Bueno, uno de los temas más sensibles para la población sigue siendo el de la seguridad. Los indicadores hoy nos muestran esta cifra que ponemos a continuación en pantalla. Aparece también en este resumen del año 2013 en cifras de Prensa Libre y lo tenemos justamente para ver algunos de los tantos datos más allá del número. Por supuesto, habla de 4.981 víctimas u homicidios. Las armas de fuego siguen sin control. Habla de la cantidad de acusados por violación y un tema complicado, el de la seguridad. El ministro ha dicho que el 2014 se verá y que la población podrá ver cambios bastante importantes en materia de seguridad. ¿Qué evaluación hace de ese tema que es el que más preocupa a los guatemaltecos, no solamente en la ciudad, sino en todo el interior del país? Bueno, yo creo que la evaluación sobre los temas de Estado ya la realizó el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala ha visto la gestión del actual gobierno. Sin embargo, yo quiero hablarle de los números y cómo lo ven las instituciones también multilaterales. Hablamos que la violencia contra la mujer para octubre de 2013 aumentó un 22.6%. La violencia contra la mujer va en un aumento gradual y de hecho esa campaña que ha implementado la Procuraduría de los Derechos Humanos es en base a eso, tratando de mitigar ese impacto de la violencia contra la mujer. Pero también debemos ser responsables. Durante los últimos 2 o 3 años habíamos tenido de alguna manera, se había mantenido el margen de violencia y de inseguridad permanente. Sin embargo, en el último repunte de este año, del 2013, nos hemos dado cuenta que se ha aumentado el 18% de homicidios. Y esa sí es una gran deuda del actual gobierno, que fue el compromiso, que fue la promesa, el sueño, como le decían, de traer seguridad. Se ha aumentado en el último trimestre el 18% de homicidios. La violencia está por doquier, usted está dando los números, pero también vemos que hay 18 municipios rojos. Guatemala se encuentra en uno de los países más violentos de toda el orbe. En el penúltimo lugar, creo que en ese orden de ideas, de los países más violentos de toda la nación. Pero también vale reconocer que el esfuerzo que han hecho las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional Civil ha aportado, ha entregado a sus servidores públicos un 600% más que el año anterior. Han asesinado, han fallecido un 600% más de agentes de seguridad que el año anterior en el ejercicio
de sus labores en defensa de la seguridad ciudadana. Y por eso aprovecho también para rendirle honor a aquellos héroes anónimos de las fuerzas de seguridad que con mucho esfuerzo han dado sus vidas para defender a los guatemaltecos. Sin embargo, las políticas de seguridad no han sido las correctas y en vez de disminuir la inseguridad, ha aumentado la inseguridad. Evidentemente no lo dice Manuel Valdizón, lo dice la misma fuente de la Policía Nacional Civil, lo dice la misma fuente de los organismos multisectoriales y multiinternacionales que dicen que la violencia ha aumentado enormemente en Guatemala. ¿Usted cree, porque cuando hemos entrevistado al ministro de Gobernación, habla de una realidad muy compleja, revertir cifras o atacar el tema de la inseguridad cuando realmente se debe abordar desde tantos blancos, no solamente desde un plano de una política, el tema es muy delicado? Usted era candidato a la presidencia, si hubiera sido presidente, la realidad sería otra realmente, porque es muy complejo, insisto, y aún muchos sectores sociales validan hoy la función del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Si usted hubiera sido presidente, ¿sería otra la realidad o estaríamos en la misma situación? Es indudable que cuando se tiene un plan estratégico y una dirección correcta y que se puede ver más allá de la realidad y no se enfrasca en una rosca que no permite ver la realidad del pueblo, uno puede gobernar de manera distinta. Yo camino, hablo con la gente, visito las comunidades, palpo el sentir de la población y de alguna manera puedo notar que la implementación, el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y la creación de un cuerpo élite denominado Guardia Nacional podría ser también una herramienta importante para el combate directo a ese flagelo, al crimen organizado. La creación del Ministerio de Seguridad específico que se enfoque a ese tema sería otra de los grandes beneficios. El observatorio de criminalidad para evitar el crecimiento del crimen organizado es otro de los temas que planteaba Manuel Valdizón. Y le recuerdo que Manuel Valdizón siempre le planteó el estricto cumplimiento de la ley, con la ley en la mano, para que el delincuente también tenga temor a no violar, a no asesinar, a no ultrajar, a no robar, a no romper ese derecho a la vida y violar ese derecho ciudadano de respirar, vivir y ser feliz. Bueno, hablando de cumplir la ley, ¿cuántas sanciones le ha colocado el Tribunal Supremo Electoral al partido líder por campaña anticipada? Porque muchos dicen, o aunque se tapan detrás de que están recorriendo el país y que son reuniones de bases, el pueblo percibe que están hablando de una campaña. Usted lo hemos visto en vallas y en reiteradas ocasiones, pues como ya lanzándose a la próxima plataforma. ¿Qué piensa al respecto? Porque la ley lo prohíbe. Interesante. Usted menciona como ya. En ningún momento nuestra mensaje hacia la población llama al voto. Y esa es la gran diferencia. Nuestro camino es la ley. Nosotros cumplimos con la ley y vamos a trabajar con la ley en la mano. La ley de partidos políticos dice muy claramente y habla de la diferencia sobre lo que es el llamado al voto, lo que es campaña y proselitismo. Campaña es cuando se pide el voto o se promociona una figura con una determinada posición en una valla, en un discurso. Proselitismo es cuando se impulsa la ideología de un partido, cuando se promueven los valores, cuando se explica cuál es la realidad, cuáles son los fundamentos básicos de la dogmática de una institución política. Por otro lado, la misma ley de partidos políticos obliga a los partidos políticos a mantener permanente contacto con sus bases. Mire, qué ironía, ¿verdad? Por un lado, se pretende multar y por otro lado, se obliga al partido político, lo dice la ley de partidos políticos, a mantener un contacto con sus ciudadanos. De esa manera nosotros buscamos ser una institución política, trascender más del tiempo. No hablar de Manuel Valdizón, hablar de una institución que puede servir a nuestros hijos, a nuestros nietos